Bienvenidos a Nihon Retro Room. Este es uno de los juegos más raros que Polyphony Digital hizo, y no es Gran Turismo. Hoy les voy a hacer el unboxing de Omega Bus, en su versión japonesa para PlayStation 1. Primero vamos a comenzar revisando la carátula de la caja. Aquí podemos observar una ilustración de Omega Bus en primer plano, con un estilo de mecha muy limpio y agresivo, típico del anime de finales de los 90. Esta portada no está sobrecargada, ya que el foco está puesto en el mecha o robot. eh, Reforzando la sensación de velocidad y los combates. Este diseño está ligado directamente al trabajo de Shoji Kawamori, conocido por Macros o Robotech, como se conoce en Latinoamérica. Y se nota mucho esa influencia. Aquí arriba podemos ver el logo clásico de PlayStation, el original, el de la era dorada de PlayStation. Y aquí abajo podemos ver el logo de Polyphony Digital, el cual es muy poco común verlo fuera de Gran Turismo. Vamos a revisar la caja por los lados, comenzando con la parte de arriba. Aquí arriba podemos observar el logo de PlayStation grabado en relieve. Algo que es muy característico de las cajas japonesas de juegos de PS1. Y este acabado se asocia sobre todo a lanzamientos importantes del catálogo de Sony. Y se suele ver en juegos, perdón, en títulos desarrollados por estudios internos de PlayStation. Aquí por el costado izquierdo podemos ver el nombre del juego en japonés. Un japonés lo leería de la siguiente manera: Omega Busto, Omega Busto, Omega Busto. Aquí y abajo podemos observar lo mismo que en la parte de arriba, el mismo relieve. A la derecha podemos ver el nombre del juego en inglés. Si le damos la vuelta a la caja y pasamos a revisar la contra carátula, aquí arriba podemos, como solía ser en la era de PlayStation 1, los juegos solían venir en formato Compact Disc o CD, como se le conoce. Algo importante a mencionar: este juego es región NTSC-J, el cual es el formato japonés del juego. Aquí abajo nos indica que se lanzó en 1999, en pleno final de generación de la PlayStation 1. Aquí arriba si revisamos la carátula en sí, aquí arriba podemos ver capturas directas del juego, donde ya se puede apreciar ese enfoque en la acción rápida y en los combates espaciales. En el centro podemos observar este texto en japonés, el cual dice Sanbyaku Rokuyu Do Shinkugan Shooting, que básicamente nos hace referencia a un shooter en un espacio tridimensional de 360 grados, lo cual era algo muy ambicioso para PlayStation en ese momento. Y aquí, justo debajo de eso, podemos observar esta frase, la cual nos dice Hakai vi ga Kasuku Suru, que se puede interpretar como la belleza de la destrucción se acelera. Una frase muy noventera y muy japonesa. Y más abajo de eso podemos observar este texto un poco más extenso.
el cual nos destaca varios puntos clave del juego. Nos habla de controles simples que nos permiten realizar realizar varias acciones. Enemigos que nos atacan desde todas las direcciones, escenarios con mucha personalidad, y muestra a Omega Boost como la forma ideal del shooter. Todo eso gira en torno a la idea de esa estética de destrucción que se lleva cada vez más al límite. Y aquí abajo podemos observar nuevamente captura de pantalla del juego. Y aquí aquí podemos ver que aquí se refuerza esa sensación de velocidad y el aspecto visual del juego. Por aquí abajo nos muestra los datos técnicos clásicos, como lo son para un jugador, el uso de la memory card y la compatibilidad con el control DualShock 1. La contracarta nos deja muy claro que esto no era un juego experimental menor, sino que era una apuesta muy fuerte y muy cuidada. Ahora vamos a pasar a abrir el juego con cuidado, sin forzar la caja. Vamos a desenganchar la parte de arriba primero. Ahora la de abajo. Con cuidado. Vemos el manual, vamos a revisar primero el manual. Aquí como portada tenemos al Mecha Omega Boost de frente, como una presentación directa al protagonista. Y aquí se nos deja claro que el nombre del juego no es abstracto. Omega Boost es el nombre del mecha que pilotamos en el juego. Si le damos la vuelta al manual, aquí podemos observar al mecha de espaldas, como cerrando el concepto visual del manual. Si volvemos a dar la vuelta, el diseño del manual gira en torno a que nos deja claro que el verdadero protagonista del juego es la máquina. Le muestro el grosor de este manual. Es un manual de tamaño mediano comparado con otros manuales. Vamos a abrir el manual. Aquí en la primera página podemos ver el índice con esta espectacular ilustración de Omega Boost. En las siguientes páginas se nos presenta la historia en estas 4 secciones: en origen, odio, silencio y guerra. Y aquí nos explica que la verdadera amenaza del juego es AlphaCore, una inteligencia artificial y no una organización, la cual termina llevando a la humanidad a una guerra total. Estas 4 secciones que mencioné representan el origen del problema, el odio acumulado, el silencio antes del colapso y por último la guerra que se intenta evitar. Y para detener ese futuro se desarrolló Omega Boost, una unidad creada específicamente para viajar al pasado y destruir a AlphaCore antes de que el conflicto comience. Y todo este contexto nos ayuda a preparar la misión principal del juego, el cual es cambiar el rumbo de la historia, pilotando a Omega Boost. Si seguimos pasando la página, aquí nos habla de la pantalla y los controles. En el lado izquierdo podemos ver el HUD que se muestra durante los combates, pudiéndose observar la barra de Viper Boost,
el medidor de daño y los medidores de los enemigos. Todo eso pensado para que incluso cuando estemos dentro de un combate sea fácil de entender y fácil de leer estos datos. A la derecha habla de los controles. Aquí hay un detalle muy interesante de la época. Aquí en este texto nos dice que al usar el control inalámbrico, el DualShock vibra cuando recibimos impactos o cuando los enemigos explotan cerca nuestro. Para dar algo de contexto, en 1999 el uso de la vibración del mando no era estándar en todos los juegos, por lo que Sony aquí lo presentaba como una característica importante. En las siguientes páginas nos habla de la mecánica de escaneo del juego, la cual nos permite identificar enemigos, fijar objetivos antes de atacarlos. El uso del escaneo era fundamental para poder usar el láser, y además para gestionar el campo de batalla cuando tenemos muchos enemigos en pantalla. En las siguientes páginas nos habla de las armas del mecha, en las cuales encontramos el rifle Vulcan, el cual es la arma principal del juego, pensada para el disparo continuo y para control del espacio durante las batallas. Luego tenemos el láser, el cual es un arma más potente y más precisa, ideal para fijar objetivos y eliminar enemigos específicos. Y por último tenemos el Viper Boost, que es la habilidad más característica del juego, la cual nos permite realizar movimientos a alta velocidad y ataques más agresivos. Y todo eso refuerza esa sensación de velocidad que caracteriza a Omega Boost. Aquí se nos habla de el menú principal del juego. Aquí nos dice cómo iniciar una partida. Luego a la derecha nos muestra los distintos modos del juego, los cuales tenemos el Campaign Play, Training, Zone Play, Replay, entre otros, que vamos a detallar más adelante. Aquí, bueno, nos habla de cómo iniciar una partida, los parámetros que podemos cambiar dentro del menú opciones. Y aquí ya nos empieza a hablar del modo principal del juego, que es el Campaign Play, el cual nos muestra las misiones principales del juego divididos en distintos bloques llamados Zone, como aquí aparece, donde cada zone o misión principal tiene diferentes secciones de combate y desafío. Luego nos pasa a hablar del modo de entrenamiento, el cual es ideal para poner en práctica, practicar las mecánicas del juego, como lo sería la mecánica de escaneo del mecha. Luego nos explica sobre el Zone Play, el cual es un modo que nos permite volver a jugar ciertas misiones sin tener que rejugar toda la campaña. Y aquí ya se nota que el juego no fue pensado para jugarse una sola vez, sino para rejugarse, mejorar puntajes y dominar el juego. Luego nos habla del modo replay, que al igual que en Gran Turismo, este nos permite volver a ver escenas de batalla que desde distintos ángulos, como si de una repetición cinematográfica se tratase. Y ahora vamos a pasar a las últimas páginas del manual, en la cual se nos presentan al equipo de desarrollo del juego. Aquí arriba podemos ver a Shoji Kawamori, quien fue responsable de diseñar todos los mechas del juego.
muy conocido por Macros, quien diseñó los famosos Variable Fighters o VF, abreviado. Y aquí abajo, y aquí debajo nos aparece el nombre de Kazunori Yamauchi, quien es el creador de Gran Turismo. Eh, que en Omega Bus solo figura como productor. Y todo eso refuerza la idea de que este proyecto era un proyecto distinto dentro de Polyphony Digital, con una visión creativa distinta a la de la saga Gran Turismo. Y eso sería el manual. Vamos a dejar a un lado y vamos a pasar a revisar el disco. Me encanta este diseño, me encanta el arte del disco con Omega Bus en rojo, con un tono muy intenso, casi post-apocalíptico. El diseño es muy simple, pero muy potente, ya que encaja perfectamente con la temática del juego. Si vamos a sacar el disco, les muestro la parte de atrás. Y aquí podemos observar que tiene ese tintado negro, muy característico de los juegos originales de PlayStation 1. Vamos a dejar el disco. Y ese sería el unboxing del día de hoy. Dicho esto, quisiera hacer las siguientes preguntas. ¿Conocían Omega Bus antes de este video o es la primera vez que lo ven? ¿Lo jugaron en su época? Y por último, ¿recuerdan aquellos tiempos cuando los manuales de los videojuegos venían tan detallados como en este? Los leo en los comentarios. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Me despido. Chao, sayonara.